SER Podcast. Hola, soy Ángeles Barceló. Estás escuchando Las 7 de Hoy por Hoy, un podcast diario de actualidad para estar informado en menos de 20 minutos. Escucha el episodio de hoy. Hola, muy buenos días. La nueva variante del coronavirus nos ha devuelto preguntas que pensábamos que habíamos dejado atrás, pero que ahí siguen, sin respuesta en muchos casos. Mientras los científicos averiguan si es más contagiosa o más resistente a las vacunas, los gobiernos restringen la entrada en sus países o abren la puerta a cuarentenas, como las que se proponen en España, para quienes estén en contacto con un infectado con Omicron. Esta mañana se va a reunir en Córdoba el Consejo Interterritorial y veremos si allí resuelven la duda que esto plantea. ¿Cómo va a saber alguien que tiene que aislarse si un paciente desconoce, al menos en el momento en el que da positivo, de qué variante se ha infectado? Según el protocolo, va a tener que cuarentenarse si hay sospechas de que puede ser Omicron. Bueno, pues esta es una de las dudas que quedan en el aire, pero las preguntas alcanzan también y especialmente a la economía ahora que se atisbaba la recuperación. Vivimos en una especie de ducha escocesa de datos. Ayer la OCDE rebajaba la previsión de crecimiento para España. Para hoy, en cambio, el gobierno anuncia una caída histórica del paro. José Luis Astreola. Hola, buenos días. Va a ser el dato económico que marque esta jornada. Lo conoceremos en directo dentro de un par de horas. Javier Ruiz, buenos días. Buenos días. El dato de paro de hoy va a volver a ser histórico, así lo ha adelantado el gobierno, y van a ser 9 meses consecutivos de bajada, algo inédito en la historia del empleo en España. Desde que comenzó la creación, el repunte en marzo, las listas del SEPE han visto cómo se han recortado en 415.000 los parados. Hoy previsiblemente esa bajada va a continuar. Noviembre suele ser un mal mes para el empleo, pero en esta ocasión el rebote post-COVID y las contrataciones prenavideñas tiran del empleo. Ocurre lo mismo con Seguridad Social, donde ya son 6 meses consecutivos de creación de puestos de trabajo. Y ese dato será, como les decía, un contraste con el pronóstico más pesimista de la OCDE, que reduce 2 puntos el crecimiento del país. A pesar de lo cual, el gobierno se resiste a cambiar sus previsiones. Jordi Fábrega. Con esta rebaja de la OCDE, España crecerá este año por debajo de la media europea y por detrás de países como Francia o como Italia. España rebondit, l'emploi rebondit. España está rebotando, es el mensaje con el que se queda la economista jefa del organismo y también el gobierno, que mantiene oficialmente una previsión de crecimiento para este año del 6,5%. Dice la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que no tiene sentido cambiarla ahora. Yo creo que lo importante ahora es esperar al dato de diciembre y a un mes vista no tiene ningún sentido revisar datos. El informe de la OCDE viene con deberes para el gobierno, como aumentar la competencia en el mercado eléctrico, hacer que las ayudas a empresas que pone en marcha lleguen a empresas viables o garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Todo el contexto económico está condicionado por la evolución de la pandemia y de la variante Omicron. En España son 3 ya los contagios confirmados, mientras la incidencia general sigue subiendo. Estamos en 217 casos por 100.000 habitantes. En el mundo también es creciente el número de infectados, mientras Europa alienta el debate sobre si tiene que ser obligatoria la vacunación. Gillian Ayala. La presidenta de la Comisión Europea ha apoyado la propuesta de Olaf Scholz, el próximo canciller de Alemania, y está dispuesta a llevar el debate a Europa. En el mapa de restricciones, mientras nosotros aquí en España optamos por la cuarentena para los contactos de casos sospechosos con la nueva variante, Francia, Portugal e Irlanda se plantean pedir una PCR negativa a los viajeros que ya estén vacunados. No va a ser suficiente estar vacunado para entrar en esos 3 países, hace falta también un test negativo. Los números hoy siguen siendo alarmantes y siguen siendo como cada mañana en Alemania. Hoy se ha notificado un repunte importante de contagios con 73.000 casos, 6.000 más que ayer. Lo único importante es que lo que digas, hagas, pienses, pues realmente no responda a lo que el pastor quiera, sino lo que a cada una de nosotros, pobres ovejas, pues pensemos que deben ser las cosas. Lo que ha decidido Joan Manuel Serrat es que es el momento de pensar en la retirada de los escenarios. Es lo que cuenta esta mañana en una entrevista en el diario El País. Hay tiempo todavía para disfrutar de sus conciertos porque anuncia Serrat una gira de despedida, eso sí, durante el año que viene. Y después de eso dejará de actuar Enrique García. Dice que no quería una despedida a la francesa y, preguntado por la retirada, cita el Eclesiastés. Hay tiempo para cada cosa. La gira de despedida se llamará El vicio de cantar 1965-2022 y comenzará al otro lado del charco con un primer concierto en abril en Nueva York. Y su último concierto será pues en su ciudad, en Barcelona. Subrayen la fecha, 23 de diciembre, en el Palau Sant Jordi. Ese día Serrat, del año que viene, dirá adiós a los escenarios. Tendrá 78 años, pero no dirá adiós a la música. Dice que seguirá componiendo y que no descarta nuevo disco. Tiene un año por delante de despedida, más de medio siglo después, a una carrera en los escenarios que comenzó en la calle cuando solo era el Noi del Pobla Sec. Lo que sigue en los escenarios es la guerra interna en el PP. Presentaba el libro Mariano Rajoy. Quiero dar las gracias también por
estar aquí a Isabel Díaz Ayuso. Reunió a Isabel Díaz Ayuso y a Pablo Casado. El corolario de este libro es que Pablo Casado debe asumir pronto la presidencia del gobierno de nuestro país. Con la foto a la que el PP quita toda la importancia que le están dando las crónicas, porque iban a posar juntos, pero al final pusieron a Rajoy en medio, Ayuso y Casado. Dicen que fue cosa del protocolo, que era el día de Rajoy, aunque los titulares fueran por otro lado. Y la política se completa con las diferencias del gobierno con sus socios por la ley audiovisual. Unidas Podemos se queja de que el gobierno, del que forma parte, no le consultara, y Esquerra avisa de que sigue en el aire su apoyo a los presupuestos si no se obliga a las plataformas de streaming a que el 6% de sus contenidos esté en las lenguas cooficiales. Ayer hubo reunión de un par de horas del gobierno con los republicanos. No hubo acuerdo, pero se han emplazado a seguir hablando. Es jueves, es 2 de diciembre. Sonia Palomino, buenos días. Buenos días, Ángeles. Hoy, este 2 de diciembre, se cumplen 20 años del Corralito en Argentina. Rige el límite de 250 pesos por semana para el retiro de efectivo. El paquete de medidas fue decidido después de que Así lo contaban en los informativos argentinos de aquel ya lejano 2001. El gobierno de Fernando de la Rúa impuso esta medida que impedía sacar más de 250 pesos a la semana por persona. Lo que buscaba era frenar la salida de dinero del sistema bancario en medio del temor de una devaluación y de la desconfianza de los mercados internacionales. Esto provocó saqueos y protestas durante semanas. 39 personas murieron durante esas protestas que llevaron a situaciones de caos, miseria, la recordarán durante muchos meses a la población. De las 4 de la mañana que está la gente acá. Uno a las 6, otro a las 7. Bueno, el presidente de la Rúa tuvo que renunciar 2 semanas después y huir en helicóptero de la Casa Rosada. La crisis económica lastraría al país durante años. 20 años ya del Corralito en Argentina, y aquí en España afrontamos un día muy invernal. Sí, sobre todo en el tercio norte de la península. Protección Civil alerta de fuertes nevadas y viento en Asturias, Cantabria y León. Pueden caer hasta 25 centímetros de nieve a partir de los 800 metros. También va a llover en el Cantábrico y en Baleares. Las temperaturas bajan en prácticamente todo el país. Ser Podcast. Todavía no sabemos la peligrosidad y el alcance que puede tener la nueva variante del coronavirus, pero lo que vemos cada vez más, tanto fuera de España como en nuestro país, es que los gobiernos apuestan por poner la venda antes de la herida. Con esa premisa se van a reunir hoy gobierno y comunidades autónomas, Sonia. Sí, sobre la mesa estará la última decisión para controlar la Omicron. Sanidad quiere que los contactos estrechos de los positivos y sospechosos de estar contagiados con esta variante hagan cuarentena. Recordarán que en verano, ya con la vacunación avanzada, se decidió que si una persona tenía contacto con otra contagiada no tenía que aislarse, que no era necesario. Bueno, pues ahora si tenemos contacto con alguien que da positivo y se demuestra que está contagiado con Omicron, también nos tocará hacer la cuarentena de 10 días, incluso si damos negativo en un test. En España son ya 3 los casos confirmados de esta variante, 2 en Madrid y 1 en Baleares. Todos habían estado en el continente africano. Esto a las puertas del puente de diciembre y de la Navidad, con muchas incertidumbres sobre cómo será la campaña turística. La ministra Reyes Maroto hacía una llamada a la tranquilidad. Mensaje de tranquilidad, siempre es mejor la prudencia, hay que analizar bien la información que nos llegue desde los científicos, que son los que nos dan las pautas para poder tomar las mejores medidas, pero yo puedo decir que están funcionando los protocolos, que España sigue siendo un país seguro. ¿Y qué dicen en Europa? Bueno, pues la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, it is understandable and appropriate to lead this discussion now. Dice que es necesario abrir un debate sobre la vacunación obligatoria y propone revisar las restricciones actuales diariamente. Restricciones como las que casi con toda seguridad van a aprobar hoy en Alemania. Alemania, que ha vuelto a registrar una cifra diaria de contagios por encima de los 73.000, 388 fallecidos, una de las tasas más altas desde abril. Así que el gobierno y los Länder, los diferentes territorios, se reúnen hoy para aprobar nuevas medidas que dificultan la actividad de todo el que no esté vacunado, tratando de impulsar la campaña de inyecciones en un país en el que la tasa de inmunizados aún no alcanza el 70%. Berlín, Carmen Viñas. Nueva cita entre los gobiernos federal y estatal y en esta ocasión dispuestos a acordar nuevas restricciones. El proyecto de resolución filtrado a la prensa recoge la prohibición de acceso al comercio minorista para los no vacunados, salvo en comercios esenciales, así como a restaurantes, eventos culturales y deportivos, como los partidos de fútbol, donde además habrá aforo reducido. Los no vacunados estarán sujetos a restricciones de contacto y no
podrán reunirse con más de 2 hogares. El debate sobre la vacunación obligatoria ya ha comenzado en Alemania. El documento plantea que sea así en residencias de ancianos y hospitales, pero será el Bundestag el que decida sobre una vacunación general obligatoria para los alemanes, en un país en el que apenas el 68% tiene la pauta completa y con las cifras COVID disparadas. Desde la Asociación Alemana de Medicina Intensiva avisan de que para Navidad habrá unos 6.000 enfermos de COVID en las UCI y piden que se salve el sistema sanitario del colapso. En Francia ya se han detectado 13 casos de la nueva variante, así que el país opta por hacer test a todos los viajeros que lleguen de fuera de la Unión Europea, no solo de África, e independientemente de si están o no están vacunados. París, Sara Canals, buenos días. Buenos días. A partir de ahora, Francia exigirá un test negativo de menos de 48 horas a todos los viajeros de fuera de la Unión Europea, incluyendo también a las personas vacunadas, mientras que para los europeos se exigirá una prueba de 24 horas, aunque solo para los no inmunizados. En este sentido, el Elíseo no descarta la obligatoriedad de un test negativo para todos los viajeros, incluyendo a los comunitarios, aunque es una decisión que se quiere tomar en coordinación con Europa. La situación sanitaire s'aggrave très nettement. Y es que la situación sanitaria empeora y se propaga rápidamente, según el portavoz del gobierno francés. En las últimas 24 horas se han registrado casi 50.000 contagios y las hospitalizaciones han aumentado un 40% respecto a la semana anterior. Sobre la presencia de la variante Omicron, Francia aún no ha detectado ningún contagio en el país, aunque hay 13 personas sospechosas de estar infectadas con la nueva cepa. Más allá de las vacunas están los medicamentos que pueden acelerar la curación del virus con solo tomarnos una pastilla. La farmacéutica Roche ha desarrollado un fármaco que previene y trata el COVID y ha recibido ya la autorización de la Comisión Europea. Teresa Rubio. Se llama Ronapreve. Sirve, por un lado, para evitar hospitalizaciones en personas mayores vacunadas que se contagian. Alex Soriano es jefe de enfermedades infecciosas del Clínic de Barcelona. En el momento en el que se les diagnostican en fases precoces, si administramos este producto, impediremos que el virus acabe dañando al paciente y acabe requiriendo ingreso hospitalario. Evita la hospitalización, pero también el contagio a pacientes inmunodeprimidos. Imaginémonos que tenemos un familiar y que tiene una enfermedad, no sé, vamos a poner un linfoma, ¿no? Un cáncer de la sangre, ¿no? Y en casa pues se detecta un caso. En ese mismo momento pues esa persona puede tener acceso a este producto y la administración de este producto le protegerá al menos durante un mes. En España está aprobado pero pendiente de precio y financiación. Las 7 de Hoy por Hoy. Ser Podcast. Este es un jueves con muchos frentes abiertos para el gobierno. Uno ya lo escuchábamos en portadas, el del paro y las previsiones económicas que rebaja la OCDE. El otro es entre económico y político. Gobierno y Esquerra van a reanudar hoy las negociaciones de la ley audiovisual que tiene la llave de los presupuestos generales. Los republicanos condicionan su apoyo a las cuentas a que el Ejecutivo garantice que al menos un 6% de las series y películas que se ofrecen en las plataformas digitales estén en catalán. En el PSOE dicen que confían en un acuerdo. María Jesús Montero. Yo no lo interpreto como una amenaza, yo lo interpreto realmente como una expresión libre por parte de una fuerza política parlamentaria que daba por cerrar algún fleco de ese acuerdo y por tanto no lo vivo como una amenaza, lo vivo como un impulso para seguir hablando, para seguir trabajando. En el Congreso, por cierto, hay polémica por el escrito que han enviado los directores de comunicación de los grupos de la izquierda, un escrito a la presidencia de la Cámara para que tome medidas ante lo que consideran faltas de respeto de algunos medios vinculados a la extrema derecha. Javier Carrera, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Los equipos de comunicación de estos partidos piden restablecer el buen funcionamiento de las ruedas de prensa sin poner en riesgo, subrayan, la libertad de información. Consideran que algunos medios desvirtúan las comparecencias y generan tensión. Hay portavoces que están optando por no contestar ante lo que entienden como burbuja mediática de la extrema derecha. Ocurría esta semana con Gabriel Rufián o con Íñigo Errejón. Yo creo que ya tienen el vídeo. No queremos ningún vídeo. No participamos de burbujas mediáticas de la otra derecha. No sé si numerito es hacer lo que presuntamente hizo el Lavapiés cuando presuntamente golpeó con una patada. Ya le he respondido. Siguiente pregunta. Fuentes del Congreso aseguran que estos medios cumplen con los requisitos. Ni Vox ni Ciudadanos se suman a la reclamación, tampoco el PP. Pablo Casado acusa a los socialistas de coartar la libertad de expresión y mientras la Asociación de la Prensa de Madrid hace un llamamiento para que periodistas y políticos desarrollen sus relaciones en un clima de respeto mutuo. Hoy por hoy,
Àngels Barceló. Dos avances importantes en la lucha contra el VIH. El Ministerio de Sanidad va a ampliar el acceso público a la pastilla preventiva contra el VIH, la PrEP, a todas las personas desde los 16 años. Ese es un avance importantísimo. El otro es el que nos contó ayer aquí en la SER Santiago Moreno, el jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid. A partir del año que viene no será necesario tomar una pastilla diaria para contener el virus del VIH. La gente va a poder escoger entre tomarse esa estupenda pastilla una vez al día, todos los días de la semana, o inyecciones que se administrarán cada 2 meses. Y entre inyección e inyección, la persona no tendría que tomar nada. Y de nuevo Vox volvió a impedir que el Congreso sacara adelante una declaración por el Día Internacional contra el SIDA. Para que un texto así salga adelante, ya saben que hace falta la unanimidad de la Cámara, y como ya ocurrió con la declaración contra la violencia machista, la extrema derecha no lo firmó. Carolina Gómez. El argumento que dan es que ellos no apoyan ninguna declaración institucional que haga referencia a la Agenda 2030. Para Vox, el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza en el mundo es plegarse al globalismo que roba la libertad. La declaración buscaba recalcar el compromiso de España porque el VIH deja de ser un problema de salud pública en ese año, en 2030. El texto lo había promovido el PSOE y lo habían firmado el resto de formaciones políticas, pero como requiere unanimidad, tampoco en esta ocasión ha salido adelante. Y una imagen muy diferente a la que hemos visto esta noche en Canadá, donde la Cámara de los Comunes ahí sí ha dado un paso de gigante en la lucha contra la discriminación de la comunidad LGTBI. A partir de ahora estarán prohibidas las llamadas terapias de conversión. Lo que escuchábamos es el aplauso unánime de la Cámara porque todos los partidos han votado a favor. Ahora estamos en el lado correcto de la historia, decía el ministro de Turismo, que es el que se ha encargado de asesorar al gobierno en esta materia. Suscríbete a las 7 de Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Cadena SER. La radio.